el RENAP para poder ajustar a sus sistemas. Damos vuelta de página, nos encontramos con otra noticia. Ríos Montt es incapacitado. Jueza ordena entonces que médicos evalúen a ex jefe de Estado de facto para determinar si mejora su salud. La decisión de la funcionaria correspondió a una petición de los hijos de Ríos Montt, declarados sus tutores, quienes indicaron que por el estado de salud del militar es imposible que entienda las cosas que le dice. Además, ordenó que sea evaluado por médicos particulares y que le informen sobre su estado cada 30 días. Una más para seguir el recorrido informativo esta mañana, y es esta noticia que ya tenemos en pantalla. Es que prevén atasco en reformas. De 10 bancadas, una se niega a cambios y otra da el sí total a la propuesta. La mayoría de partidos han anunciado más diálogo y modificaciones, aunque la mayoría de bancadas concuerda con la necesidad de efectuar cambios a la Constitución en lo relacionado al sector justicia. Aseguran que es indispensable analizar más la propuesta que envió la mesa de diálogo integrada por la PDH, el Ministerio Público y el organismo judicial. Aquí tenemos la información, 6:01, y además de Prensa Libre hay otro contenido. Contenido internacional, vamos contigo, Cristian. Analizar otra información importante, información del mundo y de otros diarios interesantes. Vamos a México a poner el Excelsior en pantalla y también hablan de la política de Estados Unidos. Lanzan campaña en favor y también de México, empresarios en contra de Trump. 5,000 compañías entre mexicanas y globales trazan el plan de 100 días en Estados Unidos para poder destacar la importancia del acuerdo comercial. Así lo titula esta mañana. Hablan por supuesto el alza del dólar con una gráfica muy interesante de los meses de octubre a noviembre y advierten la crisis por el dólar en distintos países emergentes. Allí destacan otra información, dictan a padres 2 órdenes de formal prisión. Allí también destacan noticias de lo que sucede en México y hablan de la fortaleza de ese país para la inversión en los próximos meses. Tenemos otros diarios y otras noticias más adelante. Con más información a esta hora, porque el presidente Jimmy Morales ha convocado a una reunión privada de carácter informativo a varios diputados del Congreso y otros funcionarios públicos. El motivo fue conocer el estado actual de la terminal de contenedores Quetzal y poder llegar a un consenso y encontrar una opción de poder aprobarla para darle pronta solución a este tema. Comenzamos entonces con el repaso informativo. La reunión estaba destinada con los jefes de bloque, pero hubo presencia de más diputados con mayoría de FCN Nación, con la ausencia opositora de la bancada UNE. También se encuentra la Procuradora General de la Nación, se encuentra el Contralor General de Cuentas, el Viceministro de Puertos y Aeropuertos, el licenciado Rudy Keller, el Ministro de Comunicaciones, el ingeniero Aldo García y el presidente de la portuaria Quetzal. La reunión fue privada en Casa Presidencial, en donde se esperaba una evaluación y consenso con los parlamentarios, indicó el vocero presidencial. La locación no es algo que influye en este tipo de situaciones. Se les planteó el estado actual de la terminal de contenedores Quetzal TSQ y las 5 opciones para solventar la situación entre extinción de dominio, nueva licitación, continuidad con la nulidad, modificar el usufructo que es ilegal y un nuevo contrato de concesión directa y recomendada por la PGN. Los jefes de bancada consultarán con sus asesores legales para no caer en ilegalidades. Además, les preocupa los plazos. ¿Y cómo se llega hasta esta iniciativa de ley? Después en 21 años se queda la terminal para el Estado, como les comentaba, los más de 1.500 millones que ganaría el Estado. La cola que se tiene hoy, que eso prácticamente son 200 millones de quetzales que deja en pérdida, que al final del día lo pagan los consumidores. El presidente fue muy claro en pedirnos el apoyo a todos los diputados para que se pueda conocer y aprobar la ley de TSQ lo antes posible. Y las autoridades de la Procuraduría General de la Nación han extendido un memorándum para un nuevo contrato de la portuaria Quetzal. Por ello, diputados de la bancada UNE realizaron varios cuestionamientos a las autoridades de la portuaria por el motivo de haberlo firmado y la Procuraduría General de la Nación por usurpación de calidades. Hay un proceso que hay que seguir, obviamente hay detalles que hay que validar en esta información que indudablemente usted va a conocer a través de este reportaje. Desde la portuaria Quetzal pidieron se apruebe la iniciativa de ley donde los diputados de la bancada UNE aseguraron que podrían caer en ilegalidades ya que firmaron un memorándum extendido por la Procuraduría General de la Nación y no se ha anulado el contrato de usufructo. Lo que la iniciativa de ley plantea es otorgar una concesión
a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. Y la misma iniciativa fija las condiciones bajo las cuales estaría otorgando esa concesión. Daría lugar al allanamiento de las partes para la declaración de nulidad del contrato vigente. Y luego, declarado nulo ese contrato vigente, la negociación y suscripción de un nuevo contrato. Que el Congreso estaría aprobando una concesión con los ojos cerrados y con un cheque en blanco, ya que no existe un contrato que dé los detalles económicos, financieros, de en qué condiciones y qué beneficios va a tener el Estado de Guatemala al dar por 21 años esta concesión a TCQ. La portuaria tendría pérdidas de hasta $60 por furgón si se atiende a lo sugerido por la PGN y aseguran que el ministro de Finanzas, la Procuradora de la Nación y el interventor podrían estar cayendo en usurpación de calidades. En el tema sobre la aprobación de las reformas constitucionales, la mayoría de bancadas están a favor de las mismas. Sin embargo, algunos mantienen la posibilidad de hacer enmiendas y otros solo esperan que se haga lo antes posible. Reformas constitucionales ya están en primera lectura y se espera que mañana el Pleno entre al segundo debate. Varios diputados se muestran a favor. El partido como tal está totalmente de acuerdo con las reformas que se plantean. Si hubieran enmiendas serían sin cambiar la esencia ni el contenido de fondo, sino solo de forma. Estamos a favor de seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y en este caso consideramos que la reforma constitucional viene a fortalecer el sistema de justicia, y en ese sentido nosotros como partido todos vamos a seguir apoyando la aprobación de las reformas a la Constitución. Algunos esperan que no se hagan enmiendas y se entre a votar respetando el informe que extendió la comisión. Nosotros vamos a votar a favor y no vamos a votar a favor de ninguna enmienda porque creemos de que debiese pasar tal cual. Se sabe que 2 o 3 diputados de nuestra bancada quieren hacer alguna especie de enmiendas o correcciones por el texto que se presentó, pero nosotros como bancada estamos dispuestos a seguir con el diálogo, con la discusión de estas reformas. Creo que eso no hay que apresurarlo, sino que simplemente dar su tiempo prudencial para hacer un análisis más detalladamente. Según expresan los diputados, la votación será a favor, aunque el presidente Taracena espera que entre a votación la próxima semana y se apruebe lo antes posible. 6 de la mañana con 7 minutos. Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, participó en el Diálogo Nacional de Reforma. En el mismo, ella aplaudió la primera discusión, sin embargo, enfatizó su esperanza para que se separe la política de la justicia y que la iniciativa se apruebe en su total parte por los diputados del Congreso de la República. Me parece un primer paso adecuado que da alguna esperanza de que efectivamente el Congreso vaya a aprobar esta iniciativa que contiene la reforma constitucional, particularmente alejar la política de la justicia, porque no pueden coexistir. La política tiene su rol y la justicia debe ser estrictamente autónoma e independiente, y en la medida en que la política interfiera en este sistema de justicia, nos alejamos del fin último del organismo judicial. Y luego de conocerse las controversiales resoluciones en relación a la pena al exalcalde de Chinautla, esto indudablemente ha generado controversia. Arnoldo Medrano está allí en el ojo del huracán, se han realizado varios cuestionamientos al respecto y destaquemos que Medrano fue condenado y recientemente se modificaba la forma en que debía cumplirla, por lo que el exalcalde de Chinautla estaría a un paso de recobrar su libertad. Una discusión respecto a reformar el sistema de justicia de Guatemala se dio en la secretividad propia de estos casos, una resolución que benefició al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Al menos 12 señalamientos se han hecho en su contra. De esos 12 señalamientos por casos de corrupción, solo 8 prosperaron. De esos 8, solo 1 ha llegado a sentencia. Pero poco duró la resolución, pues 3 meses después, la Sala Segunda de Apelaciones modificó la condena, de forma que Medrano no tenga que pasar más tiempo en prisión, algo que ha generado controversia en torno a Medrano, pero también en torno a la forma en que jueces y magistrados resuelven. El mensaje que da es muy claro de que la justicia castiga ejemplarmente al más pobre, al que tiene menos protección de la sociedad, y le da ventaja al poderoso, al pícaro, y ese poder discrecional que hay en los jueces
es el que hay que someter a un control, a un examen, y tiene que ser supervisado permanentemente. Y es que se trata de una condena al alcalde que a lo largo de 25 años habría consolidado una serie de negocios y estrategias para afianzarse de fondos públicos. El caso del cobro del IUCI a través de una empresa familiar es solo uno de los múltiples señalamientos. Efectivamente, el señor Medrano tenía y tiene responsabilidad penal dentro de este proceso. Y por parte de la Procuraduría General de la Nación también se aportó la prueba idónea. Dicho procesado tenía responsabilidad civil. El Ministerio Público debe ahora impugnar la resolución. De llegar a tener un fallo negativo, Medrano saldría de la celda. 6:10. Otra noticia, la Corte Suprema de Justicia le dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de la diputada Sofía Janet Hernández Herrera, señalada, como sabemos, de tráfico de influencias al presionar al gobernador de Huehuetenango. El Pleno de Magistrados de la Corte nombró a Carlos Patricio Rodríguez como juez pesquisidor, quien tendrá 60 días para efectuar la pesquisa y emitir un informe. Es importante mencionarles que la diputada Sofía Hernández, del partido Alianza Ciudadana, delegada por Huehuetenango, calificó la denuncia como una persecución política. 6:11. Continuamos. 6 de la mañana con 11 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta sección de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Persiste la violencia sexual contra la niñez. MP reporta 2.707 casos en el país. Ultraje y muerte de niña en Zacapa evidencia la vulnerabilidad de los menores. La violación y muerte de una niña de 8 años registrada recientemente en este departamento evidencia entonces la vulnerabilidad de la niñez a la violencia sexual en las provincias. Y de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en los primeros 8 meses del año se registraron 2.707 casos de niños abusados sexualmente en el país. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y en Sololá se llevó a cabo el proyecto Pintando Santa Catarina Palopó, un programa que busca darle color a las viviendas del municipio y mejorar el nivel de turismo y ornato a la localidad. Veamos. La primera fase del proyecto Pintando Santa Catarina Palopó terminó con éxito, con la participación de líderes y lideresas del municipio que durante 10 días diseñaron colores y dibujos de acuerdo a la cultura de los habitantes del lugar. Lo esencial de este proyecto es la gente que lo está haciendo, que es la comunidad de Santa Catarina, y lo más importante del proyecto es lo que puede traer esto más adelante. Es un impacto para Santa Catarina y es un desarrollo y es un ejemplo del Cuenca del Lago. La segunda fase se iniciará pronto, donde se pintará más de 700 viviendas en su totalidad, que ha tenido interés dentro de la población y están pendientes con el proyecto que está cobrando vida. Estoy muy motivado a este proyecto, como que estamos rescatando en nuestro traje como el trabajo nativo de este municipio. Sí, es increíble, el día de hoy es un día muy importante para este proyecto porque es el inicio de una fase mucho más grande. Entonces lo que pueden ver hoy es el resultado de 2 semanas de trabajo, de enojo, alegrías, cansancio. Se tomaron en cuenta en los diseños y colores la expresión cultural en la pintura como arte, diseños de tejidos del lugar. 6 de la mañana con 13 minutos, información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos. Bueno, y ahora sí vamos a dar una vuelta de página porque luego de la pausa vamos a analizar las noticias internacionales, lo que está ocurriendo en el mundo. Quédese con nosotros, tenemos estos y otros temas. 6:14, volvemos. Al regresar hay otros temas importantes. Cuando volvamos, hablamos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y John Kerry le manda un mensaje directo a Donald Trump. Además, el alcalde demócrata de Nueva York advirtió a Donald Trump que defenderá a los inmigrantes indocumentados de su plan de deportación. Mágica Navidad. Simán. Ya volvemos.